Buen día, mi nombre es Miguel Esteban Estrella Garza, soy profesor de cardiología y vamos a hablar sobre el tema síndromes coronarios agudos. Como generalidad, bueno, se estima que más de 200 a 300 mil muertes súbitas extrahospitalarias por año en Estados Unidos se deben a infarto agudo de miocardio. Aproximadamente 1 millón de hospitalizaciones por año son debidos a este tipo de problema. El número absoluto de infartos y de muertes relacionadas está disminuyendo, pero sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo occidental. Algunas definiciones. ¿Qué es isquemia miocárdica? Bueno, la isquemia miocárdica es pérdida del oxígeno miocárdico secundario a perfusión inadecuada, lo que condiciona un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y puede haber desarrollo de vasos colaterales, lo cual pues mejora la isquemia. El infarto de miocardio pues es cuando hay una oclusión de una arteria coronaria. Ocurre cuando hay una disminución brusca en el flujo coronario, secundario a una oclusión arterial trombótica, lo que conduce a necrosis del tejido miocárdico por isquemia prolongada. Puede ser infarto con onda Q o infarto sin onda Q. ¿Qué situaciones provocan o exacerban la isquemia? Pues aumento de la demanda de oxígeno. Desde el punto de vista no cardíaco, la hipertermia, el hipertiroidismo, la toxicidad simpático-mimética como la cocaína, la hipertensión, la ansiedad, fístulas arteriovenosas. Desde el punto de vista cardíaco, pues la cardiomiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, la cardiomiopatía dilatada, la taquicardia, ya sea ventricular o supraventricular. Situaciones en las cuales hay disminución del aporte de oxígeno, por ejemplo, desde el punto de vista no cardíaco, la anemia, la hipoxemia, como la neumonía, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar intersticial. También la toxicidad simpático-mimética como la cocaína, la hiperviscosidad de la sangre, por ejemplo, la policitemia, la leucemia, la trombocitosis, la hipergamma-globulinemia. Y desde el punto de vista cardíaco, con disminución del aporte de oxígeno sería la cardiomiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica. Todo esto son situaciones que provocan o exacerban la isquemia miocárdica. Algunos conceptos básicos. Los síndromes coronarios agudos se agrupan a la angina inestable, el infarto sin elevación del ST o sin ondas Q, y el infarto de miocardio transmural o con ondas Q o con elevación del ST. Se debe diferenciar los que tienen elevación del ST de los que no la tienen. La elevación del ST evoluciona habitualmente a onda Q. Estos pacientes son candidatos para reperfusión y revascularización inmediata, urgente. La angina inestable y el infarto de miocardio sin ondas Q o sin elevación del ST se agrupan como síndromes coronarios inestables sin elevación del ST y se manejan médicamente, excepto los de alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermedad de arterias coronarias? Seguramente ya se ha repasado, pero es la edad de más de 45 en el hombre o más de 55 años en la mujer, el sexo varón o mujer posmenopáusica sin terapia estrogénica, la hipertensión, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, en general las dislipidemias, el tabaquismo, la historia familiar de aterosclerosis precoz, cuando hay enfermedad de aterosclerosis en una mujer de menos de 65 años o en un hombre de menos de 55 años. Historia personal de síndromes coronarios o de aterosclerosis también. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, el abuso de cocaína o alcohol, la obesidad, el sedentarismo, los anticonceptivos orales, los niveles elevados de homocisteína, como en algunas patologías, en hiperhomocisteinemia, niveles elevados de fibrinógeno, de proteína C reactiva o de lipoproteína A minúscula. En cuanto a los síndromes coronarios sin elevación del ST, pues la angina inestable y el infarto
sin elevación del ST, al inicio son indistinguibles, se presentan como un dolor torácico, al reposo o con mínimo esfuerzo. También puede presentarse como dolor torácico de gran intensidad que dura más de 10 minutos o que tiene un patrón acelerado y en ocasiones despierta al paciente, o sea, angina nocturna. Solamente se define como infarto sin ST cuando se detectan biomarcadores elevados, es decir, las enzimas cardíacas se encuentran elevadas. La fisiopatología pues, involucra 4 procesos: ruptura de una placa de aterosclerosis inestable, vasoconstricción arterial, un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y estrechamiento progresivo de la arteria por hemorragia intraplaca o por un trombo agregado. Pero básicamente este proceso involucra las plaquetas. Estas plaquetas se agregan, también pueden emigrar y provocar a distancia microinfartos. Para que una placa se rompa se requiere que sea vulnerable. Ahí podemos ver lo que es una placa estable y una placa vulnerable. La placa estable es aquella que tiene una capa fibrosa que la protege de que no haya contacto con el lumen vascular. Y la placa vulnerable, esa capa fibrosa, pues es muy delgada y está a punto de romperse. Las plaquetas juegan un papel muy importante, ¿verdad? Empieza a haber agregación plaquetaria, hay adhesión de las plaquetas hacia el sitio que está dañado, hay una reacción de liberación plaquetaria donde se liberan sustancias como el ADP, serotonina, tromboxano A2, que produce más agregación y adhesión plaquetaria, ¿verdad? Y bueno, pues se produce agregados plaquetarios que inclusive pueden ocluir o no ocluir la arteria y aparte pueden emigrar algunos de esos agregados plaquetarios provocando microinfartos. El examen físico puede ser totalmente normal, pero puede detectarse un S3 o un S4, un galope, un sonido, tercer ruido o cuarto ruido. Puede haber palidez, diaforesis, taquicardia o bradicardia, hipertensión o hipotensión. Puede detectarse la causa como la anemia, el hipertiroidismo, la hipertensión, puede haber fiebre, o sea, como causa desencadenante, ¿verdad? Sangrado gastrointestinal, etc. El electrocardiograma, pues la normalidad más común es la depresión del ST con inversión de la onda T. La comparación con electros previos es importante porque al encontrar una depresión dinámica es un sensible marcador de un síndrome coronario agudo. Elevación transitoria del ST puede ocurrir en el 10% solamente de los pacientes. Si hay elevación del ST, pues debemos de tratarlo como infarto. Bueno, puede ser normal en más de la mitad de los pacientes. En cuanto a los biomarcadores, tenemos las troponinas que representan la necrosis de los miocitos y hay algunos otros marcadores como el BNP, el ProBNP, lo cual representa estrés hemodinámico. El PCR de alta sensibilidad o el CH40 son signos de inflamación. La hemoglobina A1, la hiperglicemia, pues indica aterosclerosis acelerada. La cistatina C y la microalbuminuria, pues nos indica disfunción endotelial o daño vascular. En cuanto a pruebas no invasivas, pues la prueba de esfuerzo en banda, tenemos el ecocardiograma de estrés de ejercicio o con dobutamina, el gamagrama cardíaco de esfuerzo con sextamib, el angio-TAC coronario y la angioresonancia. Esta es una valoración del riesgo, el TIMI score, ¿verdad? Donde los puntos es la edad de más de 65 años, más de 3, igual o más de 3 factores de riesgo coronario, una estenosis previa de más de 50% ya identificada, desviación del segmento ST, más de 2 eventos anginosos en menos de 24 horas, inclusive si el paciente está tomando aspirina en los últimos 7 días y si hay marcadores cardíacos elevados.
Entre más puntos haya, más factores de riesgo, pues más se incrementa el riesgo de muerte, de infarto, de revascularización urgente o cirugía. Cuanto a valoración de riesgo de los síndromes coronarios agudos, bueno, pues la isquemia acelerada de riesgo alto se considera la isquemia acelerada durante las últimas 48 horas, dolor torácico prolongado más de 20 minutos, una edad superior a 75 años, que el paciente llegue en edema pulmonar o que tenga insuficiencia mitral, hipotensión, bradicardia, taquicardia o galope ventricular. También la desviación transitoria del segmento ST de más de 0.5 milímetros, un nuevo o presumiblemente nuevo bloqueo de rama, una taquicardia, sobre todo si es ventricular y si es taquicardia ventricular, sostenida es de muy alto riesgo. Elevación de troponinas y elevación de CPK-MB. Un riesgo intermedio es un paciente que tiene un infarto de miocardio previo o enfermedad arterial periférica o accidente cerebrovascular. El uso previo de aspirina, angina prolongada, más de 20 minutos con dolor, que se resuelve con nitratos de acción rápida, sublingual. Angina en reposo, 20 minutos y que cede espontáneamente, edad de más de 70 años, inversión de la onda T de más de 2 milímetros y marcadores séricos normales. Y riesgo bajo, pues es aquel paciente que tiene angina con disminución del umbral al esfuerzo, angina de reciente inicio, con un electro normal o sin cambios durante el episodio de dolor, y los marcadores séricos normales. Estrategias de manejo. Bueno, pues se da terapia antiisquémica con todo este tipo de medicamentos, nitratos, betabloqueadores, morfina, calcio antagonistas, ranolaxina, con la terapia antiplaquetaria. Si el involucro principal es agregación y adición plaquetaria, pues debe darse medicamentos que bloqueen las plaquetas como aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticangrelor. Terapia anticoagulante como la heparina sódica, heparina de bajo peso molecular o inhibidores directos de la trombina. Y hay una estrategia invasiva donde se hace una angiografía y se busca la arteria que está involucrada para ir a hacer una angioplastía de urgencia. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, inhibe irreversiblemente a la COX. Las plaquetas no sintetizan nueva COX. El resultado es una reducción de la síntesis de tromboxano A2. Bueno, pues no tiene mucho efecto en fumadores intensos. Es imposible crear un esquema ideal. De todas maneras, las plaquetas tienen otra vía por la cual siguen activas. Y entonces eso se puede bloquear con el clopidogrel, que es una prodroga que requiere activarse por el citocromo P450 e inicia su efecto a las 2 horas. Su máxima agregación es de 40 a 60% y desaparece su efecto a los 7 días cuando ya ha habido un recambio de plaquetas, ya hay plaquetas nuevas. Se dosifica sin cambios en relación a edad, sexo, insuficiencia renal o alimentos. Bueno, insuficiencia renal leve. La toxicidad es baja, hay varias indicaciones, pero la resistencia es problema. Pacientes diabéticos, hay un cierto porcentaje de resistencia al clopidogrel. Prasugrel es una inhibición más constante que el clopidogrel. Inhibe las plaquetas en el 70-80% en una hora. Los metabolitos son idénticos, pero el clopidogrel requiere 2 pasos. El prasugrel solamente uno, por lo tanto tiene más actividad y menos interacciones medicamentosas. Desgraciadamente, tiene más posibilidades de hemorragia. Ticangrelor es otro antiplaquetario, primer antagonista reversible de la P2Y12, actúa directamente sobre el receptor. Perfil de eficacia y seguridad bastante favorable. Hay un estudio que lo avala, el estudio Plateau contra clopidogrel en síndromes coronarios agudos. Está aprobado por la FDA para su uso clínico.
Hay algunos otros como el tirofiban, que es un medicamento que se da en forma intravenosa. Medicamentos que surgieron de las necesidades en cardiología intervencionista. Después de un insulto coronario, por ejemplo, una angioplastía coronaria, pues se activa la trombosis, ¿verdad? Entonces el tirofiban pues es un medicamento adecuado. Principal complicación es que aumenta la posibilidad de hemorragia. Es un pseudopéptido no péptido mimético derivado de la tirosina, extraído del veneno de una serpiente. Simula la geometría, estereotaxia y carga eléctrica de la secuencia RGB. El abscisimmab es un anticuerpo monoclonal, primer inhibidor en fase 3. Bueno, pues hay algunos datos importantes, pero básicamente es de que es un medicamento que se utiliza como antiplaquetario, es un anticuerpo monoclonal dirigido directamente contra las plaquetas y solamente se utiliza en forma intravenosa. Se da un bolo inicial y una dosis de mantenimiento. La inhibición persiste de 6 a 12 días después de la infusión. Desde el punto de vista de invasión, ¿verdad? Hay estrategias invasiva temprana e invasiva tardía. La invasiva temprana consiste en una angioplastía más la aplicación de un stent coronario, realizada en las primeras 24 horas de que el paciente llega a urgencias o de que se hace el diagnóstico. Y la invasiva tardía consiste en estabilizar al paciente con el uso de nitratos y antiplaquetarios y postergar la angioplastía hasta después de 24 horas. Los resultados de una y otra estrategia a largo plazo son similares. Hay otra posibilidad, que el paciente tenga enfermedad de tronco, enfermedad de múltiples vasos, y en ese caso pues el paciente tenga que ser sometido a un bypass aortocoronario. El infarto de miocardio con elevación del ST. La definición es la necrosis de células miocárdicas resultantes de la oferta inadecuada del oxígeno al músculo cardíaco. Desde el punto de vista epidemiológico, la cardiopatía isquémica permanece como la principal causa de muerte en el mundo occidental y en nuestro medio también. Cerca del 50% de las muertes por infarto ocurren en la primera hora del evento, son causadas por arritmias, más frecuentemente por fibrilación ventricular. Con el advenimiento de nuevos tratamientos, nuevas terapias para revascularizar el miocardio, el pronóstico de los pacientes con infarto se ha modificado, ha mejorado importantemente. Mecanismos determinantes de la isquemia en síndromes coronarios agudos, bueno, trombo sobre una placa aterosclerótica vulnerable, espasmo coronario debido a vasoconstricción, progresión de la placa aterosclerótica y desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. Esto sería parte de la fisiopatología de un infarto de miocardio. Este esquema involucra una placa la cual se ha roto y empieza a formarse un trombo. Ese trombo, si no progresa, si se detiene, produce un síndrome coronario agudo. Pero si este progresa, va y ocluye totalmente la arteria y al ocluirla, pues se produce un infarto con elevación del ST, como estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que pasa si hay una oclusión? Bueno, pues una placa de aterosclerosis que sufre ruptura y oclusión por trombosis, se produce obstrucción coronaria con isquemia miocárdica. Esto produce arritmias ventriculares y necrosis. La necrosis produce liberación de radicales libres y enzimas cardíacas, estimula las terminaciones nerviosas provocando dolor. La necrosis causa aquinesia de segmentos ventriculares, reducción de la fracción de eyección e insuficiencia cardíaca. Tanto las arritmias ventriculares como la insuficiencia cardíaca pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de infarto? Pues por historia típica de dolor precordial, alteraciones electrocardiográficas, elevación de enzimas, marcadores cardíacos, gamagrama cardíaco o un ecocardiograma. El dolor puede ir desde la mandíbula hasta la cicatriz umbilical, generalmente es un dolor precordial o retroesternal, irradiado hacia hombro, cuello o brazo izquierdo, hacia la mandíbula puede ser también. El dolor generalmente es de tipo opresivo.
Dolor precordial, de reposo, irradiada mandíbula o brazo izquierdo, de gran intensidad, acompañado de disnea, diaforesis o palpitaciones. Puede ocurrir con taquicardia o con bradicardia. Taquicardia, sobre todo en los infartos de pared anterior o infartos muy extensos, y bradicardia en los infartos de pared inferior por un reflejo mediado por el vago. Presentaciones menos comunes: diaforesis y fatiga intensa posterior a ejercicio. Lo vemos en pacientes que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, entran a una carrera, un maratón, y posterior a esto el paciente pues sigue con diaforesis y fatiga posterior al ejercicio, aunque no se presente el dolor por efecto de las catecolaminas, ¿verdad? Claro que posteriormente ya pues, el paciente empieza a tener la opresión precordial. Hipopersistente también puede ser. Paciente que tiene irritación diafragmática puede tener hipo como una manifestación de un infarto inferior. Dolor epigástrico urente semejante a un síndrome ulceroso. En ocasiones, sobre todo los infartos de pared inferior, tienen mucha similitud con una gastritis o un espasmo esofágico. La odontalgia, o sea, un dolor por afección de una caries, ¿verdad? De una muela, puede confundirse. En ocasiones, un infarto con irradiación a mandíbula, el paciente puede pensar que es por problema de sus dientes, ¿no? Que tiene alguna caries. Pero bueno, hay algunos datos que nos pueden indicar que no es problema dental, sino que pues si tiene disnea o si tiene diaforesis, pues es un indicativo de que hay problema coronario. Como diagnóstico diferencial tenemos el tromboembolismo pulmonar, el espasmo esofágico, disección de aorta, problemas musculares, síndrome de Tietze, costocondritis, radiculitis cervical y pancreatitis. ¿Qué es lo que pasa en el miocardio? Bueno, pues en el miocardio ocurren tres zonas. Una zona de necrosis, que es la zona central, que esto produce en el electrocardiograma la presencia de ondas Q. Una zona poco más periférica, que se llama zona de lesión, que es lo que causa elevación del segmento ST en el electrocardiograma, y una zona más periférica de isquemia, que nos da ondas T invertidas en el electrocardiograma. En infarto, el electrocardiograma es útil para el diagnóstico, para valorar el tiempo de evolución, para determinar la región y la arteria obstruida, para valorar la severidad del infarto y para determinar arritmias, que es una de las principales complicaciones del infarto. Pero con el electrocardiograma tenemos algunas dificultades. En ocasiones en fase muy temprana los cambios son mínimos y tenemos que repetir ese electro en 15 minutos o media hora después, a veces a la hora. Y ya vemos cómo hay cambios evolutivos, ¿verdad? Un paciente que llega con media hora de dolor torácico, pues a veces sale totalmente normal el electro. Le pedimos que se repita los 15 minutos o la media hora y resulta que ahora sí ya hay elevación del ST y ondas T invertidas, entonces ya nos damos cuenta que el paciente está teniendo pues un infarto. No se puede diagnosticar en presencia de un bloqueo de rama izquierda previo. Si el paciente ya tenía bloqueo de rama izquierda, pues tenemos que utilizar otro criterio para el diagnóstico. Pero si el paciente no se conocía como paciente con un bloqueo previo de rama izquierda, si el paciente trae dolor y un infarto y un electro con bloqueo de rama izquierda, el diagnóstico está completado. El paciente tiene un infarto. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación que consiste en un PR corto, una onda delta y el QRS ensanchado. En ocasiones se puede confundir con un infarto. La pericarditis y la angina de Prinzmetal producen elevación del ST, pero pues la angina de Prinzmetal, pues la elevación es transitoria. Y la pericarditis, la elevación tiene una convexidad hacia arriba, superior, y además está en forma difusa en todo el electrocardiograma. Esta es la localización del infarto. Cuando es un infarto de pared anterior, bueno, pues hay
cambios electrocardiográficos de V1 a V4, ¿verdad? La arteria coronaria involucrada es la arteria descendente anterior. Un anterior extenso es de V1 hasta V6. En ocasiones también involucra D1 y ABL. También la arteria descendente anterior es la involucrada. Un infarto inferior involucra las derivaciones D2, D3 y ABF. Y en el 90% de los casos la arteria coronaria derecha es la involucrada. 10% de los casos pues es la circunfleja la involucrada. Un infarto posterior pues vemos como si fuera la imagen en espejo de un infarto de pared anterior, ¿verdad? Y generalmente está involucrado también D2, D3 y ABF, y la circunfleja o la coronaria derecha son las causantes. Infarto lateral alto, D1 y ABL son las que están involucradas. Generalmente la arteria circunfleja es la que causa este tipo de problemas. Y el infarto de ventrículo derecho se diagnostica con V3R o V5R y con V1. Es decir, derivaciones que se ponen del lado derecho, se colocan del lado derecho del tórax. Y la coronaria derecha es la involucrada. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el electro? Pues bueno, la presencia de ondas Q, elevación del ST y ondas T invertidas. Bueno, pues ¿cómo medir la desviación del segmento ST? Bueno, pues de la línea isoeléctrica o isodifásica vemos qué tanta elevación hay del punto J. Igual, la localización del infarto es D2, D3 y ABF, que está en verde, pues es inferior. D1 y ABL, lateral alto. V5 y V6 es un infarto lateral. V1 y V2 es un infarto de septum. V3 y V4 es un infarto anterior. De V1 a V4 es un infarto anteroseptal. Y un infarto anteroseptal extenso de V1 a V6, D1 y ABL. Este es un infarto de septum hiperagudo con elevación del ST, que todavía no hay ondas Q. Para que ocurran las ondas Q, pues tiene que ocurrir más de 6 horas del infarto. Infarto inferior hiperagudo. 2, 3 y ABF, hay elevación del segmento ST y apenas empieza a aparecer algunas ondas Q. Infarto anteroseptal extenso con extensión lateral en evolución. Vemos como hay elevación del ST de V1 a V6, D1 y ABL. Y ya hay ondas Q. Infarto anteroseptal hiperagudo. Vemos como hay elevación del ST de V1 a V4, pero también D1 y ABL están involucrados. Infarto anteroseptal en evolución con extensión lateral alta. Aquí vemos ondas Q de V1 a V4 y elevación del ST igual de V1 hasta V5 en este caso y con extensión a D1 y ABL. ¿Y este electrocardiograma qué es lo que nos demuestra? Bueno, pues nos demuestra elevación del ST en D2, D3 y ABF, ¿verdad? Sin ondas Q es un infarto inferior hiperagudo, pero también muestra cambios de hipertrofia ventrículo izquierdo por aumento en voltaje en V4, V5 y V6 y depresión del segmento ST en V2 y V3 hasta V4. Entonces este paciente, aparte de tener un infarto, pues tiene isquemia distante. Este también tiene una elevación del ST en D2, D3 y ABF. Vemos cómo los infartos, aunque sean de la misma cara, se ven muy diferentes unos de otros dependiendo del tiempo de evolución. Y este electrocardiograma también muestra un infarto, pero es antiguo. Solamente hay ondas Q de V1 a V6. Y este electrocardiograma, pues es normal. Y los marcadores bioquímicos, tenemos la mioglobina, que es la que primero se eleva, pero es un marcador inespecífico porque también puede elevarse cuando hay problema de afección muscular.
se eleva de 2 a 3 horas, las troponinas de 3 a 12 horas, la CPKMB de 3 a 12 horas. Y bueno, pues la curva enzimática se ha modificado porque depende, si el paciente se le hace un procedimiento de revascularización, hay una elevación rápida de enzimas cardíacas, ¿verdad? Esto sería un esquema donde vemos la isquemia que nos produce penumbra porque no hay marcadores séricos en un paciente con una angina estable. Cuando hay angina inestable, pues tampoco hay marcadores séricos de lesión, pero ya cuando hay infarto sin onda Q, pues ya empieza a haber marcadores séricos, y un infarto con elevación del ST y con onda Q, pues ahí sí es la máxima representación de las enzimas o marcadores séricos. El gamagrama cardíaco se utiliza con un radioisótopo que tiene afinidad por el tejido cardíaco. Generalmente utilizamos talio 201, tecnesio 99. Se detecta el radioisótopo con una gamma cámara y se procesa por la técnica SPECT. Y eso nos va a dar estas imágenes, ¿verdad? Donde vemos cortes transversales, otros cortes donde podemos ver la pared anterior y la pared inferior, y otros cortes donde podemos ver la pared septal y la pared lateral. Esas imágenes que vemos son normales. El ecocardiograma muestra áreas de hipoquinesia o aquinesia. Inicialmente muestra engrosamiento del miocardio afectado por edema y hemorragia, y en fase crónica muestra adelgazamiento del segmento afectado. O sea, en la fase aguda vamos a encontrar que el área infartada está aumentada de volumen por edema y probablemente por hemorragia, y solamente hay adelgazamiento cuando ya hay un infarto ya muy antiguo. Consecuencias del infarto: arritmias cardíacas, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, ruptura de músculos papilares. También se puede romper el septum, la pared libre, y puede ocurrir pericarditis. Arritmias en infarto: bueno, pues tenemos frecuentemente extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación auricular, en ocasiones bloqueos auriculoventriculares, como en pacientes que tienen infarto de la pared inferior, donde ese bloqueo puede ser transitorio o puede ser permanente. Y bueno, pues otra complicación es la asistolia o paro cardíaco. Insuficiencia cardíaca es cuando ocurre afección del miocardio que involucra el 25% del músculo ventricular izquierdo. Cuando está afectado el 40% de la masa ventricular, el paciente se encuentra en shock cardiogénico y es un problema muy grave con una alta mortalidad. La clasificación de Killip y Kimball se basa en el grado de insuficiencia cardíaca. Killip 1 es un infarto sin evidencia clínica de insuficiencia cardíaca. Killip 2, infarto con estertores crepitantes en menos del 50% de los campos pulmonares. Killip 3 es un infarto con estertores crepitantes diseminados en ambos pulmones, es decir, es un paciente que está en edema pulmonar. Y Killip 4 es todo lo anterior, más aparte hipotensión. Complicaciones mecánicas: puede haber ruptura del tabique, como ahí, o ruptura de músculos papilares. También puede haber ruptura de la pared libre y el paciente desarrolla pues un taponamiento cardíaco que el paciente lo lleva a un paro cardíaco o una actividad eléctrica sin pulso. Si no se hace una punción pericárdica temprana y se estabiliza el paciente pues generalmente fallece. Los objetivos del tratamiento es alivio del dolor, reducir el tamaño del infarto, control de arritmias mortales, reducir la mortalidad y reducir la remodelación excesiva. No vamos a ahondar mucho en el tratamiento porque hay una clase que es específicamente de tratamiento de los síndromes coronarios. Pero esas son opciones terapéuticas: trombolisis o fibrinolisis, una angioplastía primaria, angioplastía de rescate, angioplastía retardada, antiplaquetarios, nitroglicerina y analgésicos narcóticos. La trombolisis coronaria se utiliza varios agentes como la streptoquinasa, el activador tisular del plasminógeno, la uroquinasa y la tecneteplasa o TNK. La angioplastía primaria se utiliza
la ruptura mecánica del trombo con un catéter balón y posteriormente se aplica una endoprótesis que le llamamos stent coronario. Requiere terapia antitrombótica con heparina y con antiplaquetarios y debe realizarse lo más temprano posible. Otras opciones terapéuticas es la heparina sódica o de bajo peso molecular, estatina, beta bloqueador y ECA, en ocasiones uso de marcapasos. Bueno, pues este es un panorama muy general sobre los síndromes coronarios agudos, incluyendo el infarto agudo de miocardio. Faltaría ahondar en el tratamiento. Muchas gracias.